En las páginas de la Biblia aparecen seres enigmáticos que desafían nuestra comprensión. 3 visitantes llegaron a Abraham y anunciaron la destrucción de Sodoma, pero su presencia fue más que un simple acto divino. No mostraban emociones, solo ejecutaban su tarea con precisión. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Eran ángeles o algo más oscuro y misterioso? A lo largo del tiempo, figuras similares han surgido en relatos modernos, conocidos como los hombres de negro, seres que parecen intervenir en momentos clave de la historia, observando y controlando. Esta historia explora la conexión entre los antiguos visitantes de la Biblia y estos enigmáticos guardianes del destino humano, desvelando un misterio que aún persiste. El relato nos llevará a través de los ojos de Abraham y Lot, revelando poco a poco las verdaderas intenciones de estos seres. ¿Son simples emisarios o juegan un papel más profundo en el curso de la humanidad? Y lo más inquietante, ¿siguen entre nosotros, vigilando desde las sombras? El calor del día caía como un manto pesado sobre las tierras de Mamre. El sol, en su punto más alto, parecía inmóvil, suspendido en un cielo vasto y sin nubes. El aire se ondulaba sobre las arenas del desierto, y el paisaje a lo lejos se desdibujaba como un espejismo. El silencio, profundo y ensordecedor, dominaba el lugar, roto solo por el ocasional susurro del viento que arrastraba finas partículas de polvo. Bajo la sombra de una encina solitaria, Abraham descansaba, observando el horizonte con una calma que ocultaba una expectación inexplicable. Era un día como cualquier otro, pero algo, en lo más profundo de su espíritu, lo mantenía alerta. De pronto, a lo lejos, 3 figuras aparecieron. Se desplazaban con una lentitud que no se correspondía con el calor que azotaba la tierra. Abraham entrecerró los ojos, intentando distinguir sus rasgos, pero había algo extraño en ellos, algo que no podía definir. A medida que se acercaban, la luz del sol hacía que sus contornos parecieran difusos, casi irreales. Sin embargo, conforme se aproximaban, su forma se volvía más clara. Eran hombres, o al menos lo parecían. Abraham se incorporó con dificultad, apoyándose en el bastón que siempre llevaba consigo. Era un hombre de edad avanzada, pero aún mantenía la dignidad de un patriarca. Se acercó unos pasos y, aunque su corazón latía con una mezcla de reverencia y temor, su rostro permaneció sereno. Su instinto le decía que estos no eran viajeros comunes, pero su hospitalidad y su fe lo impulsaron a actuar como lo había hecho siempre, con respeto y generosidad. Inclinándose profundamente, dijo: «Señores, si he hallado gracia ante sus ojos, les ruego que no pasen de largo. Permítanme ofrecerles agua para lavar sus pies y un lugar donde reposar a la sombra de este árbol. Dejen que les sirva algo de comer antes de continuar su camino». Los 3 hombres se detuvieron ante él, y por un instante el tiempo pareció congelarse. Ninguno de ellos respondió de inmediato. Simplemente lo miraron, y en sus ojos había un destello que no pertenecía a este mundo. Era como si no estuvieran mirando a Abraham, sino más allá de él, a través del velo del tiempo. Finalmente, el que parecía ser el líder de los 3 habló. Su voz era baja, casi monótona, pero cargada de una autoridad incuestionable. «Haz como has dicho». Abraham, sin perder un segundo, regresó a la tienda, su mente trabajando rápidamente. Dio instrucciones a Sara para que preparara panes y pidió a sus siervos que mataran el mejor becerro. Pero en lo profundo de su ser, no podía evitar sentirse inquieto. ¿Quiénes eran estos hombres que habían aparecido sin previo aviso? ¿Y por qué sentía que traían consigo algo más que simple cansancio de un viaje?
Mientras el banquete se preparaba, Abraham vigilaba a sus huéspedes desde la distancia. Ellos se habían sentado bajo la sombra de la encina, pero no se movían como lo harían otros viajeros agotados. No había señales de cansancio en sus rostros, ni sus ropas mostraban el menor rastro del polvo del camino. Era como si el calor del desierto no les afectara, como si estuvieran ajenos a las leyes naturales que gobernaban al resto de los mortales. Sus movimientos eran deliberados, precisos, sin la menor vacilación, como si cada gesto hubiera sido planeado de antemano. Abraham, aunque acostumbrado a lo divino, sintió una perturbación en su espíritu. No eran ángeles como los que había visto en sus visiones anteriores. Estos seres no irradiaban luz ni calor espiritual. En cambio, había en ellos una frialdad que resultaba inquietante. No necesitaban hablar entre sí. Parecía que compartían un entendimiento silencioso, algo que estaba más allá del alcance de los hombres. Finalmente, el banquete fue servido, y Abraham se acercó una vez más a sus huéspedes. Se sentó a cierta distancia, observando en silencio mientras comían. Cada movimiento de ellos era exacto, como si la necesidad de alimentarse fuera una formalidad, no una necesidad. Cuando terminaron, uno de ellos levantó la vista, dirigiéndose a Abraham con una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Dónde está Sara, tu esposa?» La voz resonó en el aire, pesada como una piedra lanzada en un estanque. Abraham, perplejo, titubeó por un segundo antes de responder. «Está en la tienda». El hombre que había hablado no movió un solo músculo de su rostro al recibir la respuesta. En cambio, con una serenidad inquebrantable, pronunció las siguientes palabras. «El próximo año, por este tiempo, tu esposa, Sara, tendrá un hijo». Dentro de la tienda, Sara escuchaba. Su corazón dio un vuelco. La incredulidad y el escepticismo se apoderaron de ella, y sin darse cuenta soltó una risa baja y sarcástica. A su avanzada edad, la idea de tener un hijo le parecía absurda. Sin embargo, apenas su risa se apagó, la voz de uno de los hombres resonó una vez más, esta vez cargada con una certeza que la atravesó como un rayo. «¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor?» La pregunta cayó como un peso sobre Sara y Abraham. Él, que había presenciado tantos milagros, sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Estas palabras no eran meras promesas, eran decretos inmutables, tan firmes como las estrellas que colgaban en el firmamento. Y Sara, desde su lugar escondido, sintió que su risa había sido escuchada por oídos que no pertenecían a este mundo. El silencio que siguió fue pesado. Abraham no se atrevió a replicar. Sabía, en lo profundo de su alma, que algo más estaba ocurriendo. Estos hombres no eran simples mensajeros divinos. Había en ellos un propósito que iba más allá de lo que su mente podía abarcar. Sus palabras parecían contener misterios sellados, verdades que se desplegarían en el tiempo como los pliegues de una cortina cósmica. Finalmente, los hombres se levantaron, su tarea cumplida. Sin decir una palabra más, comenzaron a caminar hacia el horizonte. Abraham los siguió con la mirada, observando cómo sus figuras se desdibujaban en la distancia, fundiéndose con el calor del desierto. No se giraron ni una vez, y mientras desaparecían, una sensación de frío lo recorrió. No eran meros visitantes. Ellos sabían más de lo que habían revelado, y lo que traían consigo no era solo una profecía, sino una revelación del destino, un destino que ya estaba trazado mucho antes de que Abraham comprendiera las implicaciones de sus palabras. Y mientras el silencio del desierto volvía a caer, Abraham sintió que algo más grande estaba en movimiento, algo que aún escapaba a su comprensión, pero que pronto cambiaría el curso de su vida,
y el destino de toda la humanidad. El sol, que antes había reinado imponente sobre el desierto, comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. Las sombras de las colinas cercanas se alargaban, proyectándose sobre la tierra reseca como lenguas oscuras. Abraham, de pie junto a la encina, observaba con ojos atentos a los 3 hombres que se alejaban. Su mente estaba llena de preguntas, pero su boca permanecía cerrada. Sabía que, aunque no había comprendido del todo el significado de su visita, algo profundo y misterioso se había puesto en marcha. Los hombres avanzaban en silencio, y mientras lo hacían, la figura central de los 3, el líder, se volvió ligeramente hacia Abraham, como si estuviera midiendo algo en él. Era un gesto imperceptible, una simple inclinación de la cabeza, pero en ese movimiento había una promesa oculta, una advertencia, tal vez. Luego, sin mediar palabra, los hombres continuaron su camino, sus pasos resonando de una forma extrañamente distante, como si ya no pertenecieran del todo a la tierra que pisaban. Sara, que había permanecido en la entrada de la tienda desde que escuchó la profecía, se mantuvo en silencio. La risa sarcástica que había brotado de su pecho no era simplemente incredulidad. Era un escudo, una defensa contra el peso abrumador de las palabras que había oído. ¿Cómo podría tener un hijo en su vejez? A sus ojos, la posibilidad era absurda, un desafío a las leyes naturales que gobernaban su mundo. Pero lo que la inquietaba más no era la profecía en sí, sino la calma con la que había sido pronunciada, como si los hombres ya supieran el desenlace de los eventos, como si todo lo que estaba por ocurrir ya estuviera escrito en un pergamino invisible, oculto a los ojos humanos. Aquella noche, mientras las estrellas comenzaban a llenar el firmamento con su luz distante, Abraham salió de su tienda. La quietud del desierto, rota solo por el leve susurro del viento, lo envolvía. Se acercó a un altar de piedras que había construido tiempo atrás, un lugar de oración y comunión con lo divino. Allí, entre las sombras de la noche, levantó sus ojos hacia el cielo y habló en voz baja. «Señor, Dios de mi pacto, ¿qué significa esto que has hecho? ¿Estos hombres, quiénes son? ¿Mensajeros tuyos o algo más?» El silencio fue su única respuesta. Sin embargo, algo en el aire, en la textura misma de la noche, le decía que esos visitantes no eran simples ángeles. Había en ellos un conocimiento antiguo, algo que se ocultaba más allá de las palabras que le habían dirigido. Abraham era un hombre acostumbrado a lo divino, pero incluso él, en su sabiduría, sentía que había un velo que aún no había sido levantado. Los días pasaron, y la rutina volvió al campamento de Abraham. Pero la inquietud nunca lo abandonó del todo. Aunque seguía cumpliendo sus labores cotidianas, su mente a menudo regresaba a aquel encuentro. No podía evitar recordar los ojos de aquellos hombres, fríos e insondables, como si observaran el paso del tiempo desde una perspectiva diferente. En su presencia había sentido el peso del destino, pero también una extraña lejanía, como si no estuvieran allí por compasión ni por amor a la humanidad, sino por un deber superior que no estaba al alcance de su comprensión. Mientras tanto, Sara también había cambiado. A pesar de sus dudas iniciales, algo en su interior comenzaba a florecer. Aunque no lo reconocía abiertamente, sentía una semilla de esperanza mezclada con temor. ¿Y si lo que esos hombres habían dicho era verdad? ¿Y si realmente iba a tener un hijo? Cada vez que pensaba en ello, una mezcla de asombro y ansiedad la envolvía. No se atrevía a hablar de ello con Abraham, pues no quería alimentar esperanzas que pudieran desvanecerse como el viento del desierto. Una mañana, poco después del amanecer, Abraham,
se encontraba sentado bajo el mismo árbol donde había recibido a los 3 hombres. El sol aún era suave, y el aire fresco del amanecer traía consigo un leve alivio del calor diurno. Mientras meditaba en silencio, divisó una figura en el horizonte. Al principio pensó que sus ojos lo estaban engañando, que quizás era una ilusión creada por el reflejo del sol en la arena. Pero no, era real. Se levantó y su corazón se aceleró al reconocer a uno de los hombres que había visitado su tienda. Esta vez, sin embargo, no estaban los otros 2. El hombre caminaba solo, pero su porte y la misma quietud en su andar eran inconfundibles. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Abraham lo saludó con una reverencia, pero esta vez no ofreció palabras de hospitalidad. Sabía que este encuentro no era casual. «Abraham», dijo el hombre, y su voz era la misma, firme, distante, casi mecánica. «He venido a hablarte de Sodoma». El nombre de la ciudad provocó un ligero estremecimiento en Abraham. Sodoma y Gomorra eran ciudades conocidas por su corrupción, lugares donde el pecado y la decadencia habían florecido sin control. Abraham había escuchado historias sobre las atrocidades que se cometían allí, y en más de una ocasión había orado por su sobrino Lot, quien vivía en Sodoma con su familia. Pero nunca imaginó que aquel lugar oscuro pudiera estar relacionado con el mensaje de estos visitantes. «El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande», continuó el hombre, con una calma que resultaba aún más perturbadora en comparación con la gravedad de sus palabras. «Su pecado es muy grave. Hemos venido a ver si en verdad han actuado según el clamor que ha llegado hasta nosotros, y si es así, la ciudad será destruida». Abraham sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Las palabras del hombre, aunque pronunciadas con una frialdad casi inhumana, traían consigo la certeza de un juicio inminente. La destrucción de una ciudad entera, de miles de vidas, se vislumbraba en el horizonte, y Abraham sabía que había poco tiempo. Pero su mente no podía dejar de pensar en Lot, en su familia, en los inocentes que aún podrían estar en esas ciudades condenadas. «¿Destruirás al justo junto con el malvado?», preguntó Abraham, tratando de ocultar la urgencia en su voz. «¿Y si hay 50 justos en la ciudad? ¿Destruirás la ciudad y no perdonarás el lugar por amor a esos 50 justos?» El hombre, con la misma calma inmutable, respondió: «Si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré toda la ciudad por amor a ellos». Abraham, aún con el corazón en vilo, siguió insistiendo. Sabía que las posibilidades de encontrar 50 justos eran escasas, pero no podía dejar de intentarlo. «¿Y si faltan 5 para llegar a esos 50? ¿Destruirás la ciudad por esos 5? El hombre lo miró, y aunque su rostro no mostraba emociones, Abraham sintió que sus palabras estaban siendo consideradas con seriedad. «No la destruiré si encuentro 45». Con cada nuevo número que Abraham proponía, la respuesta del hombre seguía siendo la misma. Si encontraba 40, 30, 20 o incluso 10 justos, la ciudad sería perdonada. Pero mientras el intercambio continuaba, Abraham se dio cuenta de algo inquietante. Aquel hombre no estaba allí para negociar o mostrar misericordia. Estaba allí para ejecutar un plan que ya había sido determinado mucho antes de que Abraham hablara. El destino de Sodoma y Gomorra estaba casi sellado, y los justos, si es que había alguno, solo podrían retrasar lo inevitable. El hombre dio media vuelta y, sin más palabras, comenzó a caminar hacia el camino que conducía a Sodoma. Abraham observó cómo su figura se desvanecía lentamente en el horizonte, como un espectro que regresaba a la sombra de la cual había emergido. Aquella noche,
Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Abraham no pudo dormir. Sabía que el juicio se acercaba, y aunque había hecho todo lo posible por salvar la ciudad, el futuro de Sodoma ya no estaba en sus manos. Sodoma, una ciudad marcada por su decadencia, se erguía como un nido de sombras en medio de la llanura. Las calles, angostas y atestadas de vida, eran un caos de voces, gritos y risas que se mezclaban con el sonido de transacciones y disputas. A lo largo de sus muros y en cada rincón, la corrupción se respiraba en el aire, y lo que alguna vez pudo haber sido noble y justo, ahora estaba cubierto por una capa de pecado y desenfreno. Era un lugar de secretos oscuros, donde el eco de los excesos parecía multiplicarse en la noche. Lot, sobrino de Abraham, vivía en medio de esa corrupción. Aunque su corazón seguía siendo recto, estaba atrapado en las redes de la ciudad que había decidido llamar hogar. Sus días se deslizaban entre la tensión de mantenerse justo y la inquietud de vivir en un lugar donde la justicia parecía haber sido olvidada hacía tiempo. En más de una ocasión había pensado en abandonar Sodoma, pero algo lo mantenía atado. Su familia, su vida, sus raíces que, aunque arraigadas en tierra podrida, eran su sustento. Esa tarde, al caer el sol, la ciudad comenzaba a transformarse. Lo que de día era un hervidero de actividad mundana se volvía, con el crepúsculo, un teatro de sombras y voces susurrantes. Las puertas de las casas se cerraban, y aquellos que deambulaban por las calles lo hacían con intenciones ocultas. Lot, sentado en la puerta de su casa, contemplaba el cielo teñido de rojo. Una inquietud se había asentado en su pecho, una sensación que no podía explicar. Algo estaba por suceder. Fue entonces cuando los vio. Dos figuras avanzaban lentamente por las calles de Sodoma, esquivando con gracia las multitudes que aún circulaban. No eran como los otros hombres que caminaban por la ciudad. Lot lo supo de inmediato. Había algo en ellos que los diferenciaba, una quietud en sus movimientos, una calma tan intensa que parecía desafiar el tumulto a su alrededor. Aunque vestían ropas similares a las de los viajeros comunes, había algo en su porte, en la precisión de sus pasos, que los hacía destacar. Lot se levantó de su lugar, su corazón latiendo con fuerza. Sabía, sin saber cómo, que esos hombres no estaban allí por casualidad. Se acercó a ellos con una reverencia que no pasó desapercibida. Sus ojos, acostumbrados al caos de la ciudad, no pudieron evitar fijarse en los rostros de esos visitantes. Eran inexpresivos, fríos como el mármol, pero detrás de esa frialdad había algo aún más perturbador, una seguridad implacable, una conciencia de que lo que estaban por hacer no tenía vuelta atrás. «Señores, por favor, pasen a mi casa», dijo Lot, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Lávense los pies, descansen y pasen la noche aquí. No es seguro que permanezcan en las calles de esta ciudad al caer la noche». Los hombres intercambiaron una mirada breve, casi imperceptible. Uno de ellos respondió con una voz serena, pero carente de cualquier rastro de emoción. «No, pasaremos la noche en la plaza». Lot sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía bien lo que ocurría en la plaza durante la noche. Los hombres de Sodoma no respetaban nada, ni a nadie. Insistió, casi suplicante. «No es un lugar seguro. Se los ruego, entren a mi casa. Les prepararé comida y podrán descansar antes de continuar su camino». Finalmente, los hombres asintieron. Lot los condujo rápidamente a su hogar, cerrando la puerta tras ellos con una sensación de alivio. Pero el alivio fue efímero. No pasó mucho tiempo antes de que las voces comenzaran a elevarse fuera de su casa.
Lot miró por una pequeña ventana y vio a un grupo de hombres que se agolpaban frente a su puerta. Habían visto a los extraños entrar, y en Sodoma los forasteros eran objeto de una crueldad indescriptible. «¿Dónde están los hombres que han venido a tu casa esta noche?», gritó uno de los hombres desde la multitud. «Tráelos afuera para que podamos conocerlos». Lot sintió que su estómago se encogía de miedo. Sabía lo que significaba esa palabra, conocer. En Sodoma era una amenaza velada de abuso y violencia. Los habitantes de la ciudad no perdonaban a los extranjeros, y menos aún a aquellos que se mantenían en silencio y distantes, como estos dos hombres. Lleno de desesperación, Lot salió al encuentro de la multitud. Cerró la puerta tras de sí, interponiendo su cuerpo entre los hombres de Sodoma y sus invitados. «Por favor, hermanos míos», suplicó, «no hagan esta maldad. Estos hombres han venido bajo la protección de mi techo. Les ruego que no les hagan daño». Pero los hombres de la ciudad no estaban dispuestos a escuchar razones. Sus voces se volvieron más fuertes, más amenazantes, y comenzaron a acercarse a la puerta. Lot, en un intento desesperado por proteger a sus huéspedes, ofreció un sacrificio impensable. «Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las sacaré para que hagan con ellas lo que deseen, pero no hagan nada a estos hombres, pues están bajo mi protección». La multitud rugió de furia ante su oferta. «¡Apártate!», gritaron. «Este hombre ha venido aquí como extranjero y ahora quiere erigirse como juez. Te haremos a ti peor que a ellos». Lot retrocedió, sintiendo que el caos estaba a punto de estallar. Pero entonces una mano se posó sobre su hombro, fría y firme. Uno de los visitantes, sin mostrar la menor alteración, lo tomó y lo arrastró dentro de la casa, cerrando la puerta de un solo golpe. En ese mismo instante, algo ocurrió. Un destello de luz, rápido y cegador, emanó de los hombres, y de inmediato, la multitud fuera de la casa quedó ciega. Gritaban, tropezaban unos con otros, tratando de encontrar la puerta, pero no veían nada. La confusión se apoderó de ellos, y poco a poco el ruido fue desvaneciéndose mientras se alejaban tambaleándose por las calles de Sodoma. Lot, aún temblando por lo que acababa de presenciar, se volvió hacia los hombres. Sus rostros no habían cambiado. Seguían tan serenos y fríos como antes. Era como si lo que acababan de hacer fuera una simple formalidad, un paso más en un plan que ya estaba decidido. «El clamor de esta ciudad ha llegado hasta el cielo», dijo uno de ellos, sin dirigir su mirada a Lot. «Sodoma será destruida. Reúne a tu familia y sal de aquí, ahora mismo, porque no podemos hacer nada hasta que estés a salvo». Las palabras eran como piedras que caían sobre Lot, hundiéndolo en una profunda desesperación. Sodoma, la ciudad donde había hecho su vida, donde sus hijas habían crecido, donde había construido su hogar, estaba a punto de desaparecer. El juicio había sido decretado, y no había vuelta atrás. No era solo una advertencia, era una sentencia inminente. Sin perder tiempo, Lot corrió a buscar a sus yernos, los prometidos de sus hijas. Les contó lo que estaba por suceder, pero ellos se rieron en su cara. Para ellos, las palabras de Lot eran solo una broma absurda, fruto del miedo o la locura. El peligro que se cernía sobre ellos era invisible a sus ojos, y no prestaron atención. Lot, desesperado, regresó con su esposa y sus hijas. Los visitantes ya estaban esperando en la puerta. «Salgan ahora», ordenó uno de ellos, y por primera vez su voz pareció endurecerse, como el sonido de una campana de bronce. Lot tomó de la mano a su esposa y sus hijas, y los hombres los condujeron fuera de la ciudad, hacia el amanecer que ya comenzaba a romper el horizonte. Mientras escapaban, los hombres de Sodoma
ciegos y desorientados, deambulaban sin rumbo por las calles. Lot sintió como la urgencia lo consumía, pero las palabras de los visitantes resonaban en su mente. No miren atrás. No importaba lo que oyeran, no importaba lo que ocurriera detrás de ellos, su salvación dependía de no volver la vista hacia la ciudad condenada. Y así, mientras el fuego y el azufre comenzaban a caer del cielo, cubriendo la ciudad en una tormenta de destrucción, Lot y su familia corrían hacia las colinas, sus corazones pesados por la pérdida y sus mentes llenas de un terror silencioso. Pero entonces, en un momento de debilidad y curiosidad, la esposa de Lot no pudo resistir. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras volvía su rostro hacia Sodoma, y en ese mismo instante, su cuerpo se petrificó, convirtiéndose en una estatua de sal. El juicio había sido rápido, y la advertencia se había cumplido. Lot, sin atreverse a mirar atrás, sintió el vacío en el lugar de su esposa. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero sus pasos no se detuvieron. Huía de una ciudad que ya no existía, de un destino que lo había arrancado de todo lo que conocía. Y detrás de él, en la distancia, Sodoma ardía. El cielo sobre Sodoma se había transformado en un abismo rojizo y furioso. Las primeras lenguas de fuego comenzaron a descender desde las alturas, como flechas lanzadas por una mano invisible, castigando la ciudad con una ira que parecía no tener fin. Lot, empapado de sudor, sentía el calor abrasador a sus espaldas mientras corría por la vasta llanura junto a sus hijas. No había tiempo para detenerse, no había tiempo para procesar lo que había sucedido. Cada paso que daban los alejaba de la catástrofe que consumía la ciudad que alguna vez había sido su hogar. El silencio entre ellos era denso. Nadie se atrevía a hablar. Lot, atormentado por la pérdida de su esposa, se obligaba a no mirar atrás. Había sentido el peso de su ausencia en el momento en que ella se detuvo, el momento en que su destino se selló por un acto de debilidad humana. Pero la advertencia de los visitantes resonaba en su mente como un eco constante. No mires atrás. Seguir adelante era lo único que les quedaba. El paisaje alrededor se volvía cada vez más árido mientras se acercaban a las colinas que marcaban el límite de la ciudad. Las rocas sobresalían del suelo como dientes afilados, y la oscuridad que rodeaba la escena parecía desafiar la luz del amanecer que intentaba asomarse por el horizonte. Sin embargo, a pesar de la lejanía, los rugidos de la destrucción alcanzaban sus oídos. Era como si la misma tierra estuviera gritando en agonía. Lot, con las piernas temblorosas, miró de reojo a sus hijas. Ellas, a su lado, mantenían el mismo ritmo, pero en sus ojos había una mezcla de terror y confusión. No comprendían del todo lo que había sucedido, lo que habían dejado atrás. Ellas tampoco sabían si el juicio divino que había caído sobre la ciudad se había llevado a todos los que conocían, si su futuro estaba sellado en esa tierra arrasada. A lo lejos, el cielo seguía ardiendo. El corazón de Lot se apretaba con cada paso. La ciudad que había albergado su vida durante tantos años estaba ahora desapareciendo bajo un manto de fuego y cenizas. Recordaba los días en que Sodoma era vibrante, cuando los mercados bulliciosos y las calles abarrotadas parecían un lugar adecuado para formar un hogar, aun con sus peligros. Ahora, todo lo que había conocido estaba siendo reducido a escombros por una fuerza que no podía comprender. Los ojos de Lot se nublaron mientras la sombra de su esposa, convertida en sal, permanecía en su memoria. Había sido una advertencia clara y terrible, no desafiar el juicio, no cuestionar la sentencia de aquellos visitantes cuyas palabras eran ley. Las hijas de Lot, aunque jóvenes, sentían el peso del juicio que había caído sobre Sodoma. No entendían por qué su madre había mirado atrás,
pero el vacío en su lugar era palpable. El silencio de su padre lo decía todo. Continuaban su marcha, pero en el fondo, las preguntas sin respuesta las perseguían. Pronto alcanzaron las colinas. El aire era más fresco allí, pero el eco de la destrucción seguía retumbando en la distancia. Lot se detuvo por un momento, con la respiración agitada, y miró hacia adelante, hacia las montañas que se alzaban más allá. Sabía que era un lugar de refugio, pero también un lugar de aislamiento. Su familia, reducida ahora a él y sus 2 hijas, estaba sola en el mundo. El cielo detrás de ellos había cambiado de color. Ahora era un lienzo oscuro cubierto de cenizas, y el viento comenzaba a arrastrarlas hacia las colinas. Lot se cubrió el rostro, protegiéndose de los restos de lo que alguna vez fue Sodoma. Ya no había vuelta atrás, ni física, ni espiritualmente. El pasado había sido borrado por el fuego del juicio divino, y todo lo que quedaba era un futuro incierto. Los visitantes, aquellos seres enigmáticos que habían sellado el destino de la ciudad, habían desaparecido tan repentinamente como habían llegado. Lot no sabía si seguían vigilándolos desde la distancia, si su presencia aún los envolvía, aunque invisibles. Pero una cosa era segura: ellos no actuaban por voluntad propia, sino bajo un mandato que estaba más allá del entendimiento humano. Su propósito no era el de seres misericordiosos, su deber era ejecutar el plan cósmico que se desplegaba ante la humanidad. El juicio que había caído sobre Sodoma no era simplemente una advertencia para sus habitantes, era un recordatorio para Lot, para sus hijas y para cualquiera que pudiera oír los ecos de esa destrucción. Había poderes que gobernaban el destino de los hombres, y aquellos poderes no titubeaban ni vacilaban. La misericordia tenía sus límites, y cuando esos límites eran sobrepasados, solo quedaba la fría ejecución del juicio. En lo más profundo de su ser, Lot sabía que no había sido salvado por su propia virtud. Había sido arrancado de las garras de la destrucción porque su tío Abraham había intercedido por él. Pero, ¿quiénes eran esos visitantes que habían decidido su destino? ¿Acaso eran mensajeros del Dios que él conocía? ¿O algo más? Su frialdad, su distancia, sus movimientos precisos. Todo en ellos lo hacía dudar de que fueran los mismos ángeles que Abraham había conocido en el pasado. Las horas pasaron, y finalmente Lot y sus hijas llegaron a una pequeña cueva en las montañas. Era un refugio modesto, pero lo suficientemente seguro para alejarse del desastre que había quedado atrás. Exhaustos, se acomodaron en el interior. Lot, sin palabras, se desplomó contra la fría roca. La destrucción de Sodoma seguía ardiendo en sus pensamientos, y la imagen de su esposa, convertida en una estatua de sal, lo perseguía. Mientras la noche caía sobre ellos, Lot se quedó despierto, observando las sombras proyectadas por la escasa luz que entraba en la cueva. Se preguntaba si esos seres, los hombres de negro, seguirían vigilándolos desde algún rincón oculto del mundo. Su frialdad y precisión le recordaban que no había sido un acto de misericordia lo que lo había salvado. No, era algo más. Era como si aquellos seres estuvieran cumpliendo un deber que ni él, ni su familia comprendían del todo, un deber que trascendía el destino individual. Los ecos del juicio de Sodoma retumbaban en su alma, y mientras la oscuridad lo envolvía, supo que, aunque había escapado del fuego, el destino de su linaje y el futuro de la humanidad seguían bajo la sombra de fuerzas que no podía comprender ni controlar. La cueva en la que Lot y sus hijas habían encontrado refugio era fría y silenciosa. Desde el interior se podía escuchar el eco distante del viento que aullaba entre las montañas. Lot permanecía sentado, apoyado contra la pared rocosa, con los ojos clavados en la oscuridad exterior.
El cansancio físico era evidente, pero el peso que oprimía su alma era mucho mayor. Las imágenes de Sodoma, las llamas devorando cada rincón de la ciudad, la desesperación de los habitantes y el castigo fulminante que había caído sobre su esposa, todo ello lo mantenía despierto, incapaz de encontrar descanso. Sus hijas dormían cerca de él, exhaustas por la huida y el terror que las había acompañado durante todo el trayecto. Pero Lot no podía cerrar los ojos. Las preguntas lo atormentaban. ¿Quiénes eran esos seres que habían venido con advertencias y juicios? ¿Qué propósito más allá del entendimiento humano los había traído hasta Sodoma para ejecutar su destino? Eran como sombras que caminaban entre los hombres, pero no pertenecían a este mundo. Los hombres que habían visitado a Abraham y que luego se presentaron en su casa no se comportaban como los mensajeros de Dios que Lot había oído en las historias de su tío. No, estos hombres eran diferentes. En sus rostros no había señales de compasión ni misericordia. Sus gestos y palabras no estaban cargados del amor divino que Lot había imaginado cuando pensaba en la intervención celestial. Al contrario, había en ellos una precisión implacable, una frialdad que los hacía ajenos a cualquier emoción humana. El viento, frío y persistente, se colaba por la entrada de la cueva, haciendo que Lot se envolviera más en su manto. Recordaba el momento en que esos dos hombres se habían presentado en la puerta de su casa en Sodoma. Desde el primer instante en que los vio, supo que no eran como los demás. Eran diferentes, como si la vida cotidiana, el bullicio y el caos de la ciudad no les afectara en lo más mínimo. Caminaban como si cada paso estuviera predeterminado, como si el tiempo y el espacio se doblegaran ante ellos. Sus ojos, aunque humanos, carecían de todo vestigio de humanidad. Lot se llevó una mano al rostro, recordando la cegadora luz que aquellos hombres desataron sobre la multitud violenta que se había congregado fuera de su casa. Un simple gesto y todos quedaron cegados, reducidos a una confusión desesperada. Fue entonces cuando comprendió que estaba ante algo mucho más grande de lo que podía concebir. No eran simplemente ángeles, como aquellos que Abraham había mencionado en sus relatos de encuentros divinos. Estos hombres actuaban con una indiferencia escalofriante, como si su único propósito fuera ejecutar un juicio que ya estaba decidido desde el principio de los tiempos. Mientras observaba el cielo estrellado más allá de la entrada de la cueva, Lot se sumergió en pensamientos aún más profundos. ¿Por qué había sido salvado él? Su vida en Sodoma no había sido completamente justa. Había permitido que su familia creciera en medio de la corrupción de la ciudad. Incluso había intentado negociar con la multitud pecaminosa, ofreciendo a sus propias hijas en un acto desesperado por proteger a sus visitantes. ¿Por qué entonces los hombres de negro lo habían sacado de la ciudad condenada? ¿Por qué no había sido destruido junto con los demás? Lot se estremeció al recordar la última mirada que su esposa había lanzado hacia Sodoma. Contra las advertencias, ella no había podido resistir la tentación de volver los ojos hacia la ciudad en llamas. Y en ese mismo instante, su destino había sido sellado. La sentencia fue inmediata, implacable. Los visitantes no mostraron sorpresa ni piedad. Era como si hubieran esperado ese desenlace, como si todo estuviera predeterminado. Lot había escuchado muchas historias sobre el juicio de Dios, pero nunca se había imaginado que se ejecutara de una manera tan fría y mecánica, como si el destino de los hombres fuera un tablero en el que estas figuras movían las piezas con una precisión aterradora. Había algo más en ellos, algo que iba más allá de los simples mensajeros divinos que traían buenas nuevas o advertencias de destrucción. Estos seres, con sus gestos calculados y su mirada impasible,
Actuaban como si estuvieran en una misión mayor, una misión que no estaba limitada a la simple salvación o castigo. Lot no podía deshacerse de la idea de que su propósito se extendía más allá de lo que él podía comprender. En el silencio de la noche, Lot se preguntó si estos hombres eran en verdad ángeles, o si eran algo más antiguo y más enigmático. Sus pensamientos volaron hacia los relatos que había escuchado de los pueblos vecinos, historias de seres oscuros que aparecían en momentos clave de la historia de la humanidad, siempre en las sombras, siempre con un propósito oculto. Hombres de negro que traían consigo advertencias y juicios, pero cuyos verdaderos motivos nunca eran del todo revelados. ¿Y si esos hombres habían estado presentes mucho antes de Abraham, mucho antes de Sodoma? ¿Y si seguían presentes, siempre observando, siempre esperando el momento adecuado para intervenir en los asuntos de los hombres? El viento cambió de dirección, y por un momento, Lot sintió una presencia, una sombra invisible que pasaba sobre ellos. Miró hacia la entrada de la cueva, pero no vio nada. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que aún estaban siendo observados, de que esos seres que habían ejecutado la destrucción de Sodoma aún los vigilaban desde algún lugar más allá de los límites de lo visible. ¿Qué sentido tenía su salvación? Lot comenzó a dudar de su propia suerte. Había sido rescatado de las llamas, pero el costo había sido inmenso. ¿Era esto un acto de misericordia o simplemente una parte de un plan mayor que escapaba a su entendimiento? En las profundidades de su mente, una inquietud crecía. Quizá no había sido salvado por amor o compasión, sino porque su existencia formaba parte de un esquema mayor, un hilo en una tela cósmica tejida por manos invisibles. A medida que la noche avanzaba, Lot cayó en un sueño inquieto, plagado de visiones de los tres hombres que habían visitado a Abraham. En sus sueños veía sus rostros vacíos, inmutables, moviéndose entre los hombres como sombras, observando, ejecutando sus planes sin emoción. En el borde de la vigilia, Lot sintió que, aunque los había dejado atrás, aquellos hombres nunca habían dejado de observarlo. Los hombres de negro, con su frío juicio y su propósito enigmático, no habían desaparecido del todo. Quizá nunca lo harían. El viento fuera de la cueva seguía arrastrando el polvo y las cenizas de Sodoma, pero Lot ya no lo escuchaba. En su sueño, los hombres de negro se movían silenciosamente, como sombras eternas en un juego cuyas reglas los humanos nunca conocerían. Aunque la ciudad de Sodoma había sido destruida, el eco de ese juicio seguía resonando, y la sensación de que fuerzas desconocidas seguían moviéndose entre los hombres nunca lo abandonaría. Mientras dormía, Lot no podía sacudirse la sensación de que el propósito de aquellos visitantes aún no se había revelado por completo, y que su presencia, en lugares y tiempos ocultos, continuaría guiando el destino de la humanidad. Los días transcurrieron lentamente en las montañas. La calma del entorno contrastaba con el caos y la destrucción que Lot y sus hijas habían dejado atrás. Las colinas silenciosas, que apenas eran tocadas por el viento, parecían tan distantes de la realidad que habían conocido en Sodoma que a veces Lot se preguntaba si todo aquello había sido un sueño terrible. Sin embargo, la sombra de la pérdida de su esposa y la imagen de las llamas consumiendo la ciudad no lo dejaban olvidar. Su mente, siempre en alerta, volvía una y otra vez a esos momentos fatídicos. Las hijas de Lot también sentían el peso de lo que habían presenciado, pero el silencio entre ellas no se rompía. Había una sensación de inquietud que las rodeaba constantemente, una sensación de que estaban solos en un mundo que ya no comprendían.
La realidad que conocían había sido arrasada, y lo que quedaba era la incertidumbre de un futuro que, para ellas, parecía envuelto en sombras. Lot se levantaba cada mañana y miraba hacia el horizonte, donde alguna vez estuvo Sodoma. En la distancia aún podía ver la nube de cenizas que flotaba sobre la tierra devastada, como una cicatriz en la superficie del mundo. El juicio había caído, y con él todo lo que alguna vez había considerado seguro o constante. Pero algo más lo atormentaba. Las imágenes de los hombres de negro, aquellos seres fríos y distantes que habían marcado el destino de la ciudad, se negaban a abandonar sus pensamientos. Lot no podía sacudirse la sensación de que su historia no había terminado. Habían aparecido como sombras en el umbral de su hogar, trayendo advertencias y ejecutando juicios. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Y qué les deparaba Satero a aquellos que quedaban atrás? Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas, Lot se sentó frente a la entrada de la cueva, su rostro endurecido por las experiencias recientes. Sabía que la destrucción de Sodoma no era un evento aislado. A lo largo de su vida, había escuchado relatos de otros pueblos y ciudades que habían caído bajo juicios misteriosos, siempre precedidos por visitantes enigmáticos. Ahora, después de lo que había vivido, no podía evitar preguntarse si esos relatos hablaban de los mismos seres que él había encontrado. Los mismos hombres de negro que, sin emoción alguna, ejecutaban lo que parecía ser un plan predeterminado. Esos seres no solo representaban un poder divino, representaban un conocimiento antiguo, uno que iba más allá de la comprensión humana. Lot sabía que no habían sido enviados simplemente para advertir o salvar, sino para asegurar que se cumpliera un propósito mayor, un propósito oculto que trascendía el destino individual de los hombres. Aunque lo habían sacado de la ciudad, Lot no podía sentir alivio en su salvación. ¿Había sido elegido por misericordia? ¿O era simplemente una pieza más en un tablero cósmico? En ese momento, algo en su interior le dijo que aquellos seres no eran solo mensajeros divinos como los que había conocido en los relatos de Abraham. Eran agentes de un plan mucho más grande, un plan que involucraba a toda la humanidad, desde los comienzos hasta el fin de los tiempos. Los hombres de negro no solo actuaban en Sodoma, habían estado presentes antes y estarían presentes en el futuro, siempre en las sombras, vigilando, interviniendo solo en los momentos más críticos de la historia. Lot se preguntaba si, incluso en ese preciso instante, estaban observándolo. No podía verlos, pero en su mente, la imagen de esos ojos fríos, carentes de emoción, lo acechaba. Aquellos seres sabían más de lo que habían revelado, y su silencio era tan inquietante como su presencia. Esa misma noche, mientras Lot se sentaba en la entrada de la cueva, una oscuridad aún más profunda cubría el cielo. Las estrellas, distantes y solitarias, parecían vigilar desde lo alto, pero él sabía que no era solo el cielo lo que lo observaba. En algún lugar, esos hombres de negro continuaban con su misión. Podrían estar lejos, pero Lot sentía su presencia, sufría indiferencia ante los destinos humanos. Sabía que ellos habían visto el futuro, un futuro en el que el destino de los hombres ya estaba escrito. Y así, el legado de aquellos visitantes quedaba grabado en la memoria de Lot como una advertencia silenciosa para las generaciones futuras. La destrucción de Sodoma no era solo el juicio de una ciudad, sino un recordatorio de que la humanidad estaba bajo la constante mirada de fuerzas que operaban más allá de su control. Aquellos seres no habían venido a enseñar ni a redimir. Su propósito era mucho más enigmático, y su misión continuaría en momentos que aún no habían llegado.
Lot, en su soledad, comprendió que nunca volvería a vivir con la seguridad de antaño. Sabía que esos seres podrían volver a aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, para alterar el destino de quienes cayeran bajo su observación. Ya no eran simplemente parte de su pasado, eran parte del destino de todos los hombres. La cueva, oscura y fría, era ahora el único refugio de Lot y sus hijas. Pero incluso allí, en ese aislamiento, no había escape del legado de los hombres de negro. La destrucción de Sodoma había sido solo un episodio en una historia mucho más vasta, una historia que seguía escribiéndose en los cielos, en las sombras y en los destinos que ellos, invisibles, seguirían trazando. El mundo nunca estaría completamente libre de ellos. Quizás en algún rincón lejano de la historia, esos hombres volverían a aparecer, caminando entre los hombres, observando, juzgando y ejecutando el plan que solo ellos conocían.